Y sin duda alguna veremos al Señor, ¿verdad? Como Rey cuando estemos allá en su presencia. Bendito sea el Señor. Paso a paso hacia el frente. Bueno, se necesitan pasos en Jesús, ¿verdad? Con convicción para vivir cada día. Hoy vamos a estudiar acerca de la misión de Cristo en estas fechas tan importantes, que obviamente sabemos que no es la fecha en que Jesús nació, ¿verdad? Por los que estaban pensando que era el 25, pues no, lamentablemente están equivocados. La fecha no se sabe, pero fue más o menos marzo, abril, por allá. Sin embargo, se empezó a festejar en este tiempo la Navidad, la Natividad. La Navidad es el nuevo nacimiento que tenemos nosotros. La Navidad a nosotros nos llegó cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y esa oportunidad que se nos da en el mundo, porque es una fiesta del mundo, es para compartir del Evangelio del Señor. Hoy vamos a hablar de Jesús, el concepto de su ministerio. ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál es su misión de Jesús? ¿Verdad? Entonces vamos a estudiar aquí en el Evangelio de Lucas, pues en los primeros capítulos. Miren, quiero decirles que Jesús logró con éxito el propósito de su venida al mundo. Jesús cumplió a lo que vino. Jesús vino a cumplir la voluntad para lo que Dios le mandó, y lo hizo con éxito, porque desde el principio Él tuvo una clara definición de qué deseaba alcanzar y de cómo lo haría. El Señor sabía a qué venía. No venía a ver qué le salía o qué ocurrencias tenía. Él sabía y tenía una definición muy clara del propósito de vivir aquí en la tierra. Quiero decirles que nosotros podemos preguntarnos también qué consideramos que ha sido el propósito de nuestra vida. Y conforme vamos pasando ya los 25, porque yo ya paso de esos y muchos de ustedes también, empezamos a meditar a qué vine, para qué estoy. Hay un libro que estudiamos, que es lo escribió el hermano Warren, ¿verdad? Que habla acerca del propósito de nuestra vida, ¿verdad? Y ese libro nos ayudó a definir varias cosas importantes. Si ustedes no lo tienen, no lo han estudiado o vuelven a estudiarlo, pues es claro a qué vinimos, por qué estamos aquí, por qué existimos. Jesús sabía muy bien, tenía muy claro a qué venía. Nosotros como iglesia debemos tener muy claro para qué existimos, para qué estamos, pero también como personas debemos tener muy claro a qué vinimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, cuál es el plan de Dios para nuestra vida. No es lo mismo hablar con cristianos que hablar con no cristianos. Los cristianos tienen otra perspectiva de vida, tienen otra misión o no tienen ninguna. Pero los cristianos, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Eso es lo importante, hermanos, de tratar el tema de hoy acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros nos llamamos cristianos porque imitamos a Cristo. Los de Sócrates pues se llaman socráticos, y los platones platonistas, y bueno, así, ¿verdad? Los aristotélicos y los pensamientos se mencionan, ¿verdad? Los que van a filosofía pues aprenden mucho de eso, de Plotino, hasta de Newton, por ahí aprenden, y esos seguidores de ellos. Pero los seguidores de Jesús debemos entender y tener bien claro para qué vino Jesús, y para ello es importante saber que Jesús comprendió la naturaleza, la voluntad de Dios, y Él vino a cumplirlo a pesar de que Él sabía su final. Él aceptó cumplir con el Señor Dios todo lo que Él le mandó. Jesús le proporcionaba a los hombres el gozo de la salvación, y todavía Jesús nos proporciona el gozo de la salvación. ¿Quién está gozoso por haber recibido la salvación? Amén. Estamos gozosos, y Jesús le otorgaba paz. Jesús nos otorga paz cuando le recibimos en nuestro corazón. ¿Cuántos tenemos paz aquí? Amén. Tenemos paz. Quien no lo tiene debe entregar su vida al Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos da salvación, nos da paz también, nos da tranquilidad a pesar
de que las finanzas en el próximo año, en 2014, van a estar más difíciles, según dicen. El mundo siempre ha hablado así, hermanos, pero los que estamos en Cristo creemos en el Señor, confiamos en el Señor, no confiamos en los números, porque nosotros tenemos ya lo más importante, la salvación y la paz. Si no tenemos eso, yo los invito a que reciban al Señor en su corazón, que le entreguen su vida, que lo inviten a Jesús a entrar en su corazón. Arrepiéntanse y conviértanse si no le han recibido. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 y vamos a ver el primer punto. Van a ser cuatro puntos que vamos a tocar. Y el primero está aquí en Lucas capítulo 3, ahí en los versículos del 15 al 20. ¿Me van a ayudar? Vamos a leerlo juntos, este pasaje, ahí sentados en sus lugares y con toda reverencia. Pueden estar sentaditos y ser reverentes, pero pueden estar parados y ser irreverentes. La reverencia viene de adentro, del corazón. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 3, versículo del 15 al 20. La palabra de Dios dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras acciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Este primer punto habla de la honestidad y del valor de este personaje como fue Juan el Bautista. La honestidad es una característica de los hijos de Dios. Y el valor también es una característica de los hijos de Dios. Juan era un hijo de Dios y era honesto, ¿sí? Juan le preguntaron que si era el Mesías, que si él era el cumplimiento de Dios. Y Juan respondió que no, que él no era. Yo a la verdad os bautizo en agua, dice. A Juan específicamente le decían: ¿eres tú el Cristo? Y Juan dijo: no, no lo soy. Yo no lo soy. Yo los bautizo en agua, pero viene alguien más poderoso que yo, el cual os bautizará en espíritu y en fuego. Hermanos, hablar de la honestidad es hablar de un cristiano. No puede haber cristianos deshonestos, ¿sí? Si hemos sido deshonestos en nuestra vida pasada, necesitamos vivir como Cristo vivió, en santidad, en honestidad. Juan es un ejemplo de valentía también, porque él estuvo dispuesto a decir y a señalar los pecados de las personas. Él en los versículos anteriores, les llamó que eran una raza de víboras, o sea, que se habían desviado, y le predicaba al pueblo judío, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios había rescatado y que había librado y que había luchado por él. Y Juan le dice: ustedes están mal, están equivocados, ustedes se desviaron de la voluntad del Señor y ustedes han hecho su voluntad y han ido en contra de la voluntad de Dios. Es posible que en el camino, amados hermanos, hagamos nuestra propia voluntad y no hagamos la voluntad de nuestro Padre Dios. Dice allá en Josué capítulo 1, y bueno, y en el 24 lo vuelve a declarar. Dios le habla y le dijo: Josué, no te apartes de este libro de la vida, este libro, llévalo a donde quiera, léelo, medita, léelo. Si tú haces caso a este libro, todo te saldrá bien. Pero si tú no haces caso a este libro, el pueblo dejó el libro, la palabra, y siguió sus propios valores, sus propios principios.
el Señor los reprendió. Juan, de una manera valiente, exhortó al pueblo para volver a Dios. Tanto así que decía al rey, quien era Herodes, el tetrarca, le reprendía porque estaba viviendo en adulterio. ¿Puede haber un hermano aquí, hijo de Dios, que pueda decirle a algún gobernante que está en pecado? O sea, ¿qué le pasaría? Nos quedamos calladitos. Hermanos, Juan se atrevió a retar. Desde el punto de vista moral, a su sociedad contemporánea, la corrupción, dice, en México ocupa los primeros lugares en corrupción. Necesitamos que los cristianos crezcamos, que nos multipliquemos, que vivamos lo que enseñamos, vivamos lo que leemos, vivamos lo que predicamos. La honestidad es una parte fundamental del Hijo de Dios. Asimismo, hermanos, el valor para vivir. Es muy fácil, amados hermanos, congregarnos aquí y vivir, pues nadie nos conoce. Ni nuestra esposa se atreve a decir lo pillo que soy, lo mentiroso que soy, que le echo sus guantadas, ¿cómo se dice? Sus fregadazos, ¿verdad? Por abajo y por arriba para que no se note. Y eso es pecado. Dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa. El domingo muy santurrón y en la semana un diablo. No es posible. El principal ministerio que tenemos es la casa, el hogar, la familia, los hijos, la esposa, el esposo. Ahí es nuestro principal ministerio como iglesia. Si no impactamos a nuestra familia, menos vamos a impactar a los de afuera. Esto lo dice el Señor. ¿Verdad? Que sea de testimonio a su familia, porque eso impacta, hermanos. ¿Y saben qué? No por impactar, sino por obediencia. Juan diserta sobre esto y le critica a un gobernante. Era un comprometido, era un honesto, y por su honestidad degollado, ¿sí? Para que esa boca no hable, hay que mocharla, ¿verdad? Ya para que no siga, ya Herodes ya estaba enfadado, ya, y le echó otro puntito negro, ¿no? Otra manchita al tigre y lo metió a la cárcel. Otro pecado. En lugar de obedecer a Dios, le desobedecemos y seguimos manchando el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Juan es un ejemplo de honestidad. Tampoco se echó flores, ¿verdad? Tampoco Juan se echó flores. Juan fue honesto. Oiga, usted, gracias a usted fui sanado. No, pues es que yo me preparé bien en la Universidad de Catemaco y bueno, perdón, en la Universidad de Harvard. Sí, o sea, hermanos, el nombre del Señor debe ser glorificado con nuestras vidas. No podemos glorificarnos nosotros a nosotros mismos. Eso hace el mundo. O sea, hipócritas, le dijo Juan. No, hermano, no les digo así. No. Juan les dijo al pueblo que era hipócrita. Pero el Señor, hermanos, permitió que este hombre cumpliera una misión también. Dijo Juan, yo soy la voz que clama en el desierto, prepara tu camino, no. Hermanos, Juan es una... Para vivir la vida, algunos hablamos de los principios morales, de los principios bíblicos, y somos sectas, somos maestros en dar clases de moral. Sin embargo, qué bueno conocer lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es pecado, lo que es santidad, pero lo más importante es cómo vivimos. El Señor nos invita a vivir en santidad, y la honestidad y la valentía forman parte importante, básica de un cristiano. Un cristiano puede pecar y reconocer su pecado y le será perdonado. Pero un cristiano que guarda su pecado y crece su maldad y no lo confiesa, ese no es hijo de Dios. Ahí me dispensan, pero la Biblia no enseña eso. El Hijo de Dios perdona, el Hijo de Dios ama. Cristo vino para amar, Cristo vino para servir y no para ser servido. Ese es el primer punto.
¿verdad? La honestidad y lo que dijimos, honestidad y valor. Amén. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y es la promesa, hermanos. No es que seamos valientes en nosotros porque sé tarás cuando hasta kung fu, no, es porque Cristo es mi Señor, Cristo es mi papá, Cristo me redimió por su sangre y yo trabajo para Él, yo soy un hijo de Él. Eso es lo que debemos vivir cada día, con honestidad y con valentía. El segundo punto, hermanos, que quiero decirles también es acerca de cumplir toda justicia. Ahí mismo en este versículos siguientes, cumpliendo toda justicia, el 3 del 21 y 22 dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cumpliendo toda justicia. ¿Quién era Cristo? ¿El Mesías? ¿El Meshá? ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién era Cristo? El Salvador. Y vino a este mundo para salvarnos, para morir por nosotros. Y este Cristo se sometió a la voluntad de Dios. Y Dios tenía un profeta, un hombre barbado, greñudo, con una túnica. Si se apareciera ahorita decían, es un hippie de los 70. Y no, era un profeta del Señor. Y Jesús fue y se bautizó también. Y eso habla mucho, hermanos, del cumplir toda la justicia de Dios. Entonces, Jesús se sometió. El sometimiento, hermanos, a Dios forma parte de la obediencia. Y la obediencia, ¿saben qué? Agrada a Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Otra característica de nosotros como cristianos es la humildad, es la sencillez, no es la vanidad, no es el perfume, no es la fachada, no es el vestido que viste al monje, es la vida, la actitud, lo que influye en las personas, lo que influye al mundo, lo que puede impactar al mundo que necesita de paz, que necesita de salvación, que necesita de amor. Entonces Jesús, hermanos, es nuestro ejemplo de obediencia. ¿Quién era este hombre, Juan? Un hombre que vivía en el desierto, que comía miel silvestre, que vestía una cuera, ¿sí?, de camello, ¿sí?, se cubría, era su cobija, vivía en el campo, olía a campesino. ¿Han olido a un campesino? ¿Se han acercado a un campesino? ¿Cómo huele? ¿Qué rico huele? ¿Qué rico huele el campo? ¿Cómo se impregna a las vacas, a las chivas? ¿A poco no han olido a alguien? ¿Verdad? Jesús no hizo distinción de personas, hermanos. Jesús, este hombre que era un nazareo, que los nazareos no se rapaban, al menos que hubieran pecado, pero no cortaban su pelo, jamás, pasarían navaja, no comerían ciertas cosas, no comerían carne. Era un profeta, hermanos. El profeta hablaba de parte de Dios para los hombres, y los sacerdotes hablaban de parte de los hombres para Dios. Era un profeta, hablaba palabra del Señor. Y es lo que debemos ser, hermanos, profetas. Debemos hablar lo que Dios quiere hablarle a esta humanidad, aquí en la ciudad de La Paz. Allá al profesor, allá al compañero de la escuela, allá al compañero del trabajo, allá en la calle, allá en el negocio, ¿sí?, allá a la familia, allá al papá, a la mamá, a la hermana. Es lo que el profeta hace. ¿Y qué profetiza? Que el Señor viviera. Eso es lo que debemos profetizar. Pero estamos hablando del cumplimiento de toda justicia. Jesús se sometió, Jesús cumplió, Jesús no se resistió, ¿sí?
Cuando a nosotros nos dicen, hay que ir a los planes, híjole, es que tengo un compromiso. No hay, pero lo inventan. Vamos a acá, no hay, pero se inventa. Eso no es ser un discípulo, hermanos. ¿Sí? Por eso se habla luego de radicales. O sea, cristiano radical. Lo que pasa es que hay unos cristianos y otros no. Hay cristianos carnales, como decía Pablo, y cristianos espirituales. Oye, salvos, fieles y infieles. El que es hijo de Dios tiene que vivir radical. O sea, ¿o no? ¿Por qué murió Juan? Por ser un radical. ¿Sí? Por vivir como Dios demandó hasta la muerte. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Pedro? ¿Por qué murió Bernabé? ¿Por qué murieron? Porque amaron más a Dios que a la humanidad. Amaron más a Dios que a las riquezas. Amaron más a Dios que a su familia. Amaron más a Dios porque miren, si alguien ama a Dios, ama a su familia, ama a sus vecinos, ama a sus compañeros de trabajo, ama a todo mundo. Porque ¿quién vive en él? El Espíritu del Señor. Entonces no puede ser que esté de una fuente puedan salir agua amarga y agua dulce. Por favor. El Hijo de Dios derrama bendición. Derrama bendición. Por derramar bendición, no voy a derramar el agua yo aquí. Por derramar bendición también somos criticados. Por eso el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Va a haber mentirotas acerca de nosotros. Y no ha habido, porque no ha habido persecución. Pero puede haber persecución. A ver, ahora sí. Bueno, iremos a cumplir con toda justicia, como lo hizo Juan. ¿Qué pasó? A la cárcel. ¿Ah? Hermanos, yo les decía, la vida cristiana es una bendición. Porque tenemos la promesa de la vida eterna. Esa promesa nos las dio el Señor, el Rey de Reyes, al Cristo que queremos proclamar. ¿Sí? Paso a paso hacia el frente, poco a poco al llegar. Y síganle cantando, pero hay que seguir viviendo la vida, que es hermosa y es maravillosa. Porque yo sé que un día voy a estar cantándole a mi Señor y Padre y Salvador Jesús. Esa es la bendición que yo tengo. Este cuerpo, aunque sea rico o pobre, blanco o café, prietito o amarillo o verde, no sé, chaparrito, gordito, flaquito, altito, se va a hacer elementos de la tierra. O sea, se va a hacer sodio, cloro, magnesio, zinc, estaño, bueno, todo lo que saben ustedes de la tabla de los elementos. Pero el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Y cómo vamos a llegar a Dios? Si hay que llegar con Dios, nos conviene llegar de amigos que de enemigos. Amén. Ese es el segundo punto. Bueno, el tercer punto, hermanos, es las dudas del siervo fiel. Juan tenía sus dudas acerca de Jesús. Él tenía sus dudas. Cuando ya lo encarcelan, hasta aquí vamos que lo encarcelan, ¿sí? Y ya no está en contacto con sus discípulos, aunque Juan era muy conocido en toda esa zona donde predicaba, muy conocido. Lo encarcelan y lo siguen visitando ahí. Vamos a buscar ahí en Lucas 7 del 19 al 20. Estamos tratando las dudas del siervo fiel. Y es Lucas 7 del 19 y 20. Se los voy a leer. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Todavía Juan, habiendo tenido la experiencia de haber conocido a Jesús cuando lo bautizó, todavía no veía, Juan, como estaba encarcelado, no veía que Cristo hiciera los hechos portentosos que los profetas habían dicho acerca del Mesías. Entonces él tiene sus dudas. ¿Saben que la duda no es pecado, hermanos?
¿Podemos dudar? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará la salida para que podáis soportar. ¿Sí? El problema es que cambiemos, que la duda nos lleve a pecar. Ese sí es pecado. ¿Sí? Juan tuvo sus dudas y mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan y pregúntenle si él es el meramente bueno, el Mesías, el Salvador, o esperamos a otro. Porque Juan estaba aislado, Juan no sabía, no había email, no había WhatsApp, no había Hotmail y todo eso, no había ni teléfono, no había. Estaba aislado. Y lo visitaban algunos amigos, y vayan y pregúntenle a Jesús si él es o esperamos a otro. Había ciertas dudas. Nos debemos preguntar, hermanos, si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere. Si verdaderamente Dios está actuando en nuestra vida, está actuando en el ministerio que nos ha encomendado. Necesitamos preguntar a Dios. Podemos tener dudas, hermanos. A lo mejor estamos trabajando donde Dios no quiere que trabajemos, o estamos esforzando y en un lugar donde Dios no quiere, y a quien le debemos preguntar así será el Señor. Juan tuvo que preguntar, ¿sí? Y a eso solamente quiero decir, Juan era un hombre fiel a Dios. Sin embargo, tenía algunas dudas que quería sacar a la luz, quería informarse. Y fueron ellos, esos hombres, y fueron y le preguntaron a Jesús. Y ese es el punto número 4, hermanos. Acerca de Jesús define su ministerio. Y aquí es lo esencial, aquí es donde nosotros queremos concluir. Jesús define su ministerio. ¿Cómo lo define? Y viene el versículo 20, ahí en el 21 y 22 de este mismo pasaje. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. La respuesta de Jesús, hermanos, es con hechos. Jesús no dudó de Juan tampoco. Él dijo: bueno, pues ¿qué dudas tiene? ¿O por qué me cuestiona? ¿Por qué me manda grillar aquí? ¿Por qué me manda gente a que me pregunte, me cuestione? Aquí delante de todos los que me están escuchando, ¿no? Jesús se limitó a sanar, a predicar, a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos predicando? ¿Estamos viviendo la vida como el Señor hace? ¿Están levantándose los enfermos por nuestras oraciones? Bueno, a veces no nos acordamos de ellos. A propósito, hay muchos enfermos, hermanos, hay que estar orando unos por otros, Bien, la respuesta de Jesús bien clara, hermanos. En esa misma hora, cuando le estaban preguntando, ¿se acuerdan? ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿Qué plagas había? Pues había plagas, había muchas. Aquí está el dengue, está el virus del Nilo. A lo mejor el Señor aquí los estaba sanando, ¿verdad? Todos sangrando y acá deshidratados, chocados. El Señor sana y los sanaba, ¿verdad? Que tengo neumonía H1N1, en el nombre de Dios sana y sanaba, ¿no? Y ya se le quitaba la tos, ¿no? ¿verdad? Y el cojo, el Señor sana, sano, derecha la pierna, ¿verdad? El Señor lo sanaba, el ciego lo sanaba. En esa misma hora lo sanó. Y también, ¿saben qué? De espíritus malignos, o sea, endemoniados, no resistían a la santidad de Dios y sanaban. ¿Sí? Esa es la respuesta. Los ciegos veían, no fue 1 o 2. ¿Cuánto tiempo tardaron para ver todos estos milagros?
pues estuvieron con él, participaron con él. Miren lo interesante de Juan. Juan quería encauzar a sus discípulos para que fueran con Jesús, porque Juan tenía una responsabilidad con Dios de dejar a sus discípulos encargados para que no se perdieran, para que siguieran dando testimonio y para que fueran nutridos espiritualmente, que tuvieran alimento. Entonces, si ellos iban y con el Mesías, hermanos, la preparación que iban a tener era una preparación tremenda espiritualmente, ¿sí? Y esa es la respuesta de Jesús, ¿sí? Los hechos. No les contestó en ese momento, pero luego ya les dice, después de que ellos empiezan a ver, oye, ¿eres tú cristiano o no? Por sus frutos. O eres medio mentirosito, o eres medio ladroncito, o eres medio floquito, o eres medio dobles sentidos, o eres, no sé. Pero el Hijo de Dios se comporta como su Padre, como Hijo de Dios. Entonces Jesús le contesta, ya ahora sí de manera verbal, y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿Qué ven las personas en nosotros? ¿Qué ve el patrón en nosotros? ¿Qué ve mi hermano en mí? ¿Qué ve mi esposa en mí? ¿Qué ve mi hija en mí? ¿Qué ve mi papá en mí? ¿Qué ve mi vecino en mí? ¿Qué ve mi gobernante en mí? Porque yo puedo verle muchos defectos al gobernante y andar quejándome. No creo que los cristianos debamos andarnos quejando, ¿verdad? Ya sabemos que nuestra batalla, nuestra guerra, no es con mítines, ¿verdad? No es con espada ni con ejércitos, sino que es con el Espíritu del Señor. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Esto es lo que Jesús le contestó, ¿verdad? En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que yo soy? No, que eres el Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o algún profeta. ¿Y tú qué dices? ¿Quién soy? Dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te fue revelado por voluntad humana, sino por la voluntad, por la gracia del Señor. ¿Quién dicen los hombres que eres tú? ¿Qué le responderíamos? ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es nuestro propósito de vivir como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos? Y nuestro propósito se limita a dos cosas, hermanos: el gran mandamiento y la gran comisión, ¿verdad? Amar a Dios, amar a la humanidad y cumplir el Evangelio, como dice aquí, a los pobres, aquellos que tienen necesidad de Dios, aquellos que tienen necesidad de paz, aquellos que tienen necesidad de ser escuchados, aquellos que tienen necesidad de compañía, aquellos que tienen necesidad de oír la palabra, aquellos que necesitan de salvación. Y creo que aquí en La Paz hay muchas personas, mujeres, hombres, jóvenes, niños, que están esperando que nosotros cumplamos la misión. Jesús pudo haber contestado a los discípulos de Juan con palabras, pero no lo hizo. Y lo mismo, hermanos, debemos hacer nosotros. Podemos contestar, podemos discernir sobre palabras, podemos hablar bonito, recitar el Salmo 23, recitar el Salmo 21, 1, o el Salmo que ustedes gusten, o la lectura más bonita que ustedes quieran. Pero ¿saben qué es lo mejor? Que podamos predicar con el ejemplo. Dicen algunos, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La gente no cree en Dios porque no ha visto realmente el ejemplo de Dios
en las personas que dicen que aman a Dios. El deseo de esta iglesia es que cada miembro, cada persona viva como Dios quiere que vivan, que vivamos en santidad. Hay mucha necesidad, sí, pero hay más necesidad del alma, del corazón. Jesús prefirió hacerlo con hechos, lo cual fue más poderoso. Hay más poder en el hecho que en la palabra, ¿sí? Pues yo declaro esto, pues mejor vívalo. Yo declaro esto otro, vívalo. Viva en santidad. Entonces la misión de Cristo, hermanos, el concepto de su ministerio fue cumplido hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿sí? Y por esa muerte, hermanos, nosotros tenemos vida. Fíjense ustedes, la semilla cayó para que pudiera brotar la vida. Cristo es la vida, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro programa, y si Dios te habló de una manera muy especial hoy, platica con Dios y no te resistas. Cumple la misión. Gracias. Damos gracias a nuestro Dios porque pues Él nos habla a través de su palabra, y creo que es muy claro, ¿verdad?, lo que Dios demanda de nuestras vidas, y pues ahorita son las fechas en las cuales pues la gente pues está más yéndose a lo material, sino a lo espiritual, y pues es trabajo de nosotros, ¿verdad?, el poder decirles a las personas que lo más bonito, lo más agradable que puede pasar en nuestras vidas es que Jesucristo nazca en nuestro corazón, ¿verdad?, porque a eso vino Él, a nacer, y nacer en nuestro corazón para darnos vida y vida abundante. Así que así también, hermanos, en nuestro corazón se agradece cuando recibimos bendición de nuestro Dios, y pues vamos a entregar nuestros diezmos, o los diezmos de nuestro Dios, porque son de Él, ¿verdad?, no son nuestros. Vamos a entregarlo, lo vamos a depositar en el alfolí, y pues lo que usted ha puesto en su corazón, ofrendar también para nuestro Dios. Y vamos a repetir lo que es 2 Corintios, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No sé, hermano, si se acuerda que el año pasado nuestro hermano pastor Alejandro nos hacía un reto, ¿verdad?, de poder pues ir con un vecino, ¿verdad?, y llevar un pastel y regalárselo, decirle, ¿verdad?, que Cristo les ama, y creo que ese trabajo debe continuar en nuestros corazones, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que necesita, pero creo que yo pongo ejemplo, un pastel, puede ser un pollito, no sé, y pues podemos, pues de que salga de nuestro corazón el poder seguirlo haciendo, y creo que se siente bonito cuando nosotros nos desprendemos de algo, ¿verdad?, y le damos a las personas, pero lo más importante, una vez más, es decirle que Cristo le ama, ¿verdad? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu provisión. Reconocemos que viene de ti, y asimismo, Padre, pedimos que nos dé sabiduría para su administración. En Cristo Jesús. Amén. Sí, hermano, pues mañana tenemos oración a las 7:30 para todos los que deseen estar, ¿verdad? Es una bendición poder venir a orar por nuestra iglesia, y pues le estamos invitando para que se una a nosotros a orar a nuestro Dios, ¿verdad? Lo vamos a hacer a las 7:30. Y hermano, pues a nuestras visitas el domingo, pues también estudiamos la palabra de nuestro Dios a las 10 de la mañana. Tenemos escuela bíblica, ¿verdad? Tenemos escuela dominical, y empezamos a las 10 de la mañana.
Y tenemos a las 12:15 también tenemos adoración a nuestro Dios, para que también se una con nosotros y adoremos a nuestro Dios, que es el único que merece la adoración. Y pues por la tarde hay un grupo de hermanos que van a los planes para que como iglesia, hermanos, estemos orando para que el Señor les lleve con bendición, les guarde. Y creo que mañana van a, Juan Carlos, mañana van a estar en los planes. Después de la oración, o a las 7 de la mañana van a hacer su posada, los planes allá, ¿verdad? Así que si usted quiere integrarse también a este grupo de hermanos que están yendo a trabajar, para que conozcan, los que no han conocido ahí, conozcan y vean pues que Dios nos ama, nos habla, ¿verdad? Y nos llama también a la obra misionera. Así que no sé si el domingo a las 4:30 igual, también regresan a los planes, ¿verdad? Para que estemos orando también por ellos. Y a las 6 de la tarde, también la extensión de la primera iglesia bautista en Tabachines, también se están congregando ahí algunos de nuestros hermanos, así que les invitamos para que se unan a este trabajo. Y también mañana a las 10 de la mañana, en 20 de noviembre, también se está ministrando ahí con los niños y algunas personas que están recibiendo la palabra. Y pues a las 2 de la tarde, 12, el cerezo, ¿verdad? También por nuestro hermano Moisés, que estemos orando porque se necesita de nuestra oración, ¿verdad? Y el ser valiente y entrar allí al cerezo, ¿verdad? A veces yo estuve 3 años yendo en ese lugar y cada sábado le pensaba, ¿verdad? Pero Dios siempre da la fortaleza, y creo que es lo que ha tenido nuestro hermano Moisés, ¿verdad? Que es el Señor el que le sostiene y que le da palabra también. Así que también se nos invita, ¿verdad? No puedo decir se les invita, sino